El margen operacional es un indicador de rentabilidad muy importante a la hora de evaluar la operación de la compañía. Esto es debido a la relación entre la utilidad operacional y las ventas, lo cual nos da un porcentaje que refleja la ganancia que obtiene una empresa luego de deducir tanto sus costos como sus gastos operacionales. Recordemos que los gastos operacionales pueden ser el gasto de administración y el gasto de ventas, que sumados nos dan los gastos operacionales. Ahora bien, es muy importante el margen operacional, ya que este nos permite determinar si la operación de la compañía, es decir, en su core del negocio, está siendo rentable o no está siendo rentable. Para ello, únicamente se relacionan las ventas, los costos y los gastos para obtener un resultado de la utilidad operacional que luego vamos a compararlo con las ventas para así determinar el grado de ganancia. Con el margen operacional podemos entender la importancia de los costos y los gastos. Adicionalmente, si comparamos el margen operacional con el margen bruto, podemos únicamente tener en cuenta el comportamiento de los gastos. Veamos. Tenemos 3 años de una misma compañía y en el cual tenemos el margen bruto y el margen operacional. Podemos darnos cuenta que tanto el margen bruto como el margen operacional, a medida que han pasado los años, han venido creciendo. Veamos ahora por qué han venido creciendo. En el primer año encontramos que el margen operacional es del 10%. Esto significa que los costos y gastos representan el 90%. Ahora bien, si tenemos en cuenta el margen bruto, que es del 30%, podemos identificar que los costos pesan el 70%. Por lo tanto, los gastos van a pesar el 20%, que corresponde a la diferencia entre margen bruto y margen operacional. Ahora, en el segundo año nos damos cuenta que el margen operacional pasa a ser el 15%, es decir, que los costos y los gastos ahora pesan el 85%. Sin embargo, al hacer la comparación con el margen bruto, que ahora es del 35%, podemos identificar que los costos pesan el 65% y los gastos siguen manteniendo su peso del 20%. Es decir, que la mejora de los dos márgenes viene dada por los costos. Ahora, en el último año, en el año 3, tenemos que el margen bruto es del 40% y el margen operacional es del 25%. En este caso, tanto costos y gastos suman un 75%. Y de ellos depende 60% de los costos y por lo tanto únicamente el 15% en los gastos. Es decir, que en este último año se optimizaron tanto los costos como los gastos y permitió ser más rentable tanto en el margen bruto como en el margen operacional.